A esta hora en Meridiano Blue. 1:37 p.m. Varias noticias importantes que registramos a esta hora en Meridiano Blue. El anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar emergencia económica y sanitaria por el brote de fiebre amarilla demuestra que es un gobierno al que desde 2022 le gusta recurrir a mecanismos de excepción. Ahora, aquí la pregunta, don Andrés Carmona, es en qué consiste este estado de emergencia y si el gobierno, por ejemplo, puede hacer lo que se le vaya ocurriendo. Le doy una posibilidad: decretar impuestos. ¿Se puede o no se puede? Silvia, pues hay que entender que la emergencia económica y social, donde también entraría la emergencia sanitaria, es uno de los 3 estados de excepción que establece la Constitución en su capítulo 6 y que establece la Ley 137 de 1994, junto con el estado de guerra exterior, cosa que no ha ocurrido, y la conmoción interior, que hoy, por ejemplo, aplica en varias zonas del Catatumbo. Catatumbo, por supuesto. Este estado se da cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave o inminente el orden económico y social y si constituyen una grave calamidad pública. Con esto, el gobierno va a tener por 30 días, prorrogables hasta 90, la facultad de expedir decretos con fuerza de ley. Ahora, solo van a estar destinados para conjurar la crisis y estos decretos, tanto el decreto madre como los decretos ley subsecuentes, tienen control de la Corte Constitucional y revisión del Congreso de la República. Ahora, sí se pueden implementar impuestos, nuevos tributos o modificar los existentes, pero esto, si llega a ser el caso, solo podrán ser durante el tiempo de la crisis. Dejarán de regir en la vigencia fiscal siguiente, salvo que el Congreso los vuelva permanente. Hay que tener en cuenta además que el gobierno ya había recurrido a una emergencia económica en el año 2023 cuando decidió solicitar este mecanismo o declarar este mecanismo de excepción por la crisis en La Guajira. Sequía, mala calidad del agua, muertes por desnutrición, cambio climático. El problema es que la Corte le tumbó prácticamente todos los decretos, el decreto madre y los decretos subsecuentes, salvo uno que otro que dejó diferidos en el tiempo para poderse aplicar. Recuerde usted que también fue el origen del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Andrés, gracias. Y en el Congreso hay división y también muchas críticas al presidente Gustavo Petro por acudir a estos estados de excepción. Carolina Otero, ¿qué dicen los sectores políticos sobre esta declaratoria? El presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas que declarará una emergencia tanto sanitaria como económica a raíz de los diversos casos de fiebre amarilla que se han presentado en el país. Sin embargo, varias voces del Congreso de la República, como Duvalier Sánchez, aseguran que estos brotes que se han presentado en algunas regiones se podrían contener con otras medidas que no necesariamente ameritan la declaratoria de emergencia. Acá la discusión es si era necesaria una emergencia económica que se va además a revisión a la Corte, porque esto se da ante hechos imprevisibles como el COVID-19, pero pues esta emergencia en razón de la fiebre amarilla quizás puede ser diagnosticada, controlada, prevenible. Por otra parte, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que este anuncio del presidente Gustavo Petro lo que busca es tomar represalias contra la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. Hasta ahora lo que hemos visto es un discurso político contra la gobernadora del Tolima. Tendremos que ver la necesidad real del planteamiento de una emergencia, pero lo más importante, vigilar cada uno de los recursos que vayan a incorporar en estas materias. Y es que es precisamente en esta zona del país donde se han presentado más brotes de esta enfermedad, por lo que el presidente Gustavo Petro aseguró que no se estaban tomando las medidas necesarias por parte de las autoridades.